mejor futuro, el factor que hace la diferencia eres tú. La Academia, universidad acreditada y adscrita a gratuidad, academia.cl y Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presentan Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. Tal como están ustedes, muy buenos días. Comenzamos un nuevo capítulo de Al Pan Pan aquí por el mostrador.cl, donde queremos analizar lo que fue anoche esta cena, la llamada cena anual de la industria organizada por la SOFOFA, donde pasaron varias cosas. Bueno, evidentemente, como siempre, ministros invitados, ministro Marcel, el presidente de la República, sin ir más lejos, y se plantearon temas como la rebaja del impuesto corporativo, el impuesto que pagan las empresas, que hoy es del 27%. Los empresarios están pidiendo una rebaja a 23% para incentivar la inversión. El gobierno está proponiendo un intermedio de 25%, pero se habló de aquello, también se habló por parte del presidente de aumentar los impuestos a los que más ganan, a los más ricos, y por otro lado, reforma al sistema político, llegar a acuerdos en materia de pensiones, es decir, un clima que se consideró bastante bueno, pese a todo lo que había ocurrido anteriormente, o los llamados, ¿no es cierto?, por parte del presidente a los empresarios de que no invierten porque están de alguna manera sujetos a una suerte de ideologismo, pesimismo ideológico. Vamos a conversar, queremos analizar los alcances que tuvo este encuentro y, por supuesto, las condiciones económicas del país con el economista y empresario Paul Fontaine. Paul, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto de tenerte con nosotros esta mañana. Muchas gracias, Mirna. Muchas gracias por la invitación. Paul, de lo más grueso, partamos primero analizando este encuentro. ¿Cómo dirías tú que está actualmente o están actualmente las relaciones entre grandes empresarios y el gobierno? Mira, yo creo que el hecho de que el presidente haya ido y Marcel y la manera en que se refirieron los temas y a un posible acuerdo en los que la diferencia que están planteando es realmente marginal entre un 25 y un 23, demuestra que hay un relativo consenso en el impuesto a las empresas. Yo opino distinto, pero respecto a lo que ellos están pensando, también en el apoyo de las pymes, y hay un pequeño desencuentro al parecer en lo que es el impuesto a las personas, que están ahí en algunas discusiones, pero en general yo noto que hay un ánimo claro. El gobierno ha cambiado su actitud. Si te das cuenta, el programa inicial del gobierno ni siquiera mencionaba el crecimiento como un foco importante, ahora sí lo hace. También en la seguridad hay bastante consenso, que es algo que el país requiere un cambio, así que yo noto que en ese sentido el ánimo societario, como se dice, entre empresarios y gobierno está en una bastante buena etapa. Ya, eso es súper interesante porque evidentemente no ha estado exento de polémica. Yo no sé si tanto con el ministro Marcel como con el propio presidente Boric, pero a ver, déjame preguntarte al tiro porque tú dijiste que no estás de acuerdo con la propuesta de rebaja de impuestos que plantea el gobierno. ¿A eso te refieres? Mira, lo que pasa es lo siguiente, aquí las rentas vienen de dos maneras, del capital y del trabajo, ¿ya? Entonces, si tú te fijas, el capital es lo que está invertido mayoritariamente en lo que es empresas. Hoy en día estaría pagando un 25 o 27% y quieren bajarlo a un 23%. Y las personas, como ellos hablan de los extremadamente ricos, ellos reciben la principal fuente de ingresos del capital y lo reinvierten. Con lo cual estaría pasando algo parecido a lo que en algún momento anunció, no sé, Warren Buffett en Estados Unidos y varios, y también yo hace un tiempo atrás, que los extremadamente ricos estarían pagando una tasa un 23%, no el 40 o 43%. Y los que estarían siendo castigados es el trabajador, digamos, el trabajo, que quieren subirlo el gobierno un 43% y en mi opinión ya está alto en un 40%. Entonces, yo siempre he abogado por una tasa plana. Si me preguntaras a mí qué es lo que sería lo óptimo, sería una tasa plana de 35% máxima a los trabajadores y también un 35% a las empresas, que por lo demás la tasa que pagan las empresas extranjeras en Chile, que es la tasa adicional, los extranjeros. Si yo trataría de dejar una tasa plana de 35%, obviamente con una extensión para las pymes, para que las pymes tengan, que en eso hay un relativo consenso, por ejemplo, sobre las primeras 5.000 UF reinvertidas no paguen impuestos. Y las pymes que entregan cerca del 80% del empleo privado en un país tendrían un boom de inversiones que sería mucho más productivo. Y las empresas grandes,
yo entiendo que si es de manera integrada con el impuesto laboral complementario, un 35% es una tasa absolutamente razonable dentro del contexto mundial de lo que paga el accionista final. Uy, pero lo que tú estás planteando va absolutamente en contra de lo que se ha dicho. Si lo que se ha dicho es que precisamente estamos pagando, dicen los empresarios, una tasa que sobrepasa cualquier promedio de la OCDE, y por lo tanto, si quieren, si el país o sea, digamos, si queremos atraer inversión, lo que es inversión, por supuesto, nacional, porque la inversión extranjera ha crecido, se necesita bajar la tasa impositiva. Entonces, ¿cómo se lee eso desde tu punto de vista? Mira, lo que pasa es que los extranjeros pagan 35, así que eso no es cierto. Los extranjeros pagan una tasa adicional, minera escondida, las principales inversiones que están llegando pagan un 35, que es la tasa que se le paga a las empresas extranjeras por sacar dinero del país. Y lo que yo digo es que está integrado al global complementario, a lo que pagan los accionistas, con lo cual la tasa final sería un 35, que es muy competitiva. En la mayoría de los países del OCDE, como en Estados Unidos, y en Australia, y en Francia, que es un 30, paga la empresa y luego paga de nuevo el accionista, dos veces. Entonces yo planteo una tasa Correcto. muy competitiva que es un 35 total y plana para extranjeros, para chilenos, para el capital y para el trabajador. Y eso llegaría a una cosa mucho más equitativa. Obviamente las rentas bajas pagarían menos, con lo cual estamos llegando a una solución en que los que más ganan pagarían más, porque por ejemplo, el dueño, no sé, de la papelera, el dueño de la minera escondida, o chileno, o de las principales mineras, o de Andina, o lo que sea, ellos creo que pagarían, en vez de un 25, pagarían un 35, porque la mayor parte de sus ingresos es a través de las empresas. Entonces yo estoy planteando que la gente que más gana en Chile pague un 35, no un 23. Entonces el problema es que hay un pequeño engaño, porque una persona, por ejemplo, que es dueño de una empresa grande que gana, por decirte algo, 50 millones al año, él a lo mejor se pagan sueldos dos. Entonces, sobre 2 millones de dólares paga 40, pero sobre los 38 restantes está pagando un 27. Yo digo, paga un 35 parejo. Te entiendo. Bueno, es un tema que por supuesto es interesante discutir, pero no está en absoluto en la conversación No, de lo no que se está. quiere ya. Así que avancemos respecto de lo que está. ¿Y qué es lo que está? El gobierno está proponiendo un 25%, ¿no es cierto? El empresariado pide un 23%. Si se baja de 27 a 25, a ver, ¿se va a generar, dirías tú, un incentivo a la inversión, como han dicho? Yo creo que es marginal y a un 23 también es marginal. Yo creo que Ya. los proyectos son lo que influye más la permisología, los permisos, estabilidad jurídica. Y sí creo que la propuesta del gobierno es definitivamente mala de subir el impuesto al trabajo a 43%. Yo creo que bajarla de 27 a 25 es una buena señal, pero en mi opinión es regresiva, pues insisto, la gente que más gana lo mantienen las empresas, con lo cual el gobierno al parecer no se ha percatado que bajar esa tasa está favoreciendo justamente a la gente que más tiene. Y al subir a la renta está perjudicando a cientos de miles de trabajadores que ganan de su trabajo, no de sus rentas. Sí, hay un tema, hay un tema ahí súper interesante en lo que tú planteas, porque, claro, en algún momento se habló de aquellas personas profesionales en general, ¿no es cierto?, que ganan sobre 4,5 millones. Eso se subió ahora, entiendo, a 6 millones. Y sobre ese número, ¿no es cierto?, aumentar el impuesto. Yo no sé exactamente cuál es la cifra que se está planteando. Ayúdame con eso, Paul. Lo leí en el diario, no Sí. he leído el proyecto de ley, pero dicen que quieren bajar los tramos, con lo cual pagarían más todo, en el sentido que se aplica desde antes la tasa, y quieren Ya, llegar a una tasa marginal de 43%. Que ya. en mi opinión, para Sí, ese trabajador, que uno dice, claro, es un trabajador que gana 6 millones de pesos brutos, digamos, ¿no es cierto? Pero para ese trabajador que seguramente tiene dos niños en colegios privados, está pagando arriendo, crédito hipotecario, le incide. Mientras que el ya. dueño de la empresa que está ganando 100 millones de dólares al año, le van a estar bajando de 27 a 25, o sea, ahorrar 2 millones de dólares en impuestos él. Y las inversiones no se van a afectar. Entonces yo creo que lo que está haciendo esta propuesta, que no me extraña, entre paréntesis, es favorecer a los ultra ricos, en perjuicio de lo que dices tú del trabajador que gana su trabajo, que se ha esforzado en la universidad y gana un buen sueldo, a él lo van a perjudicar en favor de quién? De los ultra ricos que son los dueños de las empresas. Oye, qué interesante. Paul, cuéntame, ¿y qué harías tú en este caso? O sea, tú dijiste una tarifa plana, o sea, que Plana, 35. todos paguen 35. No, Ya, no, no todo. Las rentas bajas no, que sea progresivo no, hasta un por máximo de supuesto, 35. te Hasta un máximo entiendo. de 35, que es lo que hoy en día paga la empresa extranjera en Chile, ¿ah? Sí, En pues, la tasa eso adicional. efectivamente. Entonces dejamos los chilenos igual que los extranjeros, pagamos 35, se hace una exención para las pymes,
Ujú. Bueno, yo esto lo hablé bastante con la Evelyn Matei en su candidatura el Ya, año 2014, lo hablé con Sebastián Piñera en 2011. Algo se acercó el sistema porque se subió de 15 a 25 fue eventualmente la tasa, pero mi propuesta era subirla a 35 y la mantengo. Yo mantengo mi propuesta siempre y bajar a las personas, que de hecho Michelle Bachelet la llegó a bajar a 35 las personas, claro. una época en que la tuvo. Entonces, Ujú. hemos estado cerca, pero lo ideal es una tasa plana, porque ahí se acaban todos los incentivos a crear sociedades, eludir, que es una cosa muy sencilla. Ya, pero si fuera tan fácil, tan sencilla, ¿por qué no se acoge tu propuesta? Porque los ultra ricos, que ganan 100 millones de dólares, 500 millones de dólares, les subiría de 25, les subiría 10 puntos. Por ejemplo, al dueño de una empresa grande, no sé, SSU, él va a subirle 10%. Al trabajador le va a bajar, pero al que más perjudica es al ultra rico, y por algún motivo no se han dado cuenta el gobierno que lo que está proponiendo es totalmente regresivo. Porque los que más ganan, ¿quién es más rico? ¿El dueño de, no sé, de CSU o el trabajador que es el gerente de finanzas de CSU? ¿Quién tiene más plata? Aquí le están bajando al dueño y subiéndolo al empleado. Y eso para toda la empresa, CCU, no sé, Banco de Chile, Banco Santander, o sea, están en el fondo subiéndole a el trabajador, castigando el trabajo y premiando al ahorro acumulado, digamos, que es al capital. Ya, sigamos avanzando. Estamos conversando con Paul Fontaine, economista y empresario. Déjame preguntarte respecto, ya dijimos que al principio tú dijiste, sí, hay un buen ambiente en cuanto a relación gobierno-empresarios, ¿no? Este gobierno partió con el foco más lejos respecto del crecimiento. Queda un año de gobierno. Estamos creciendo de manera bastante baja y en una entrevista ayer el ministro Marcel decía que hay como toda una añoranza de volver hacia una época que se crecía más, pero él dice, pero esa época está marcada por el boom del cobre, de las materias primas, una situación, decía, demográfica más favorable, con un crecimiento de la población en edad de trabajar mayor, el boom del comercio internacional por la globalización, pero todo eso cambió. Entonces hoy día tenemos un escenario súper distinto donde las energías renovables, por ejemplo, son una oportunidad muy importante para Chile. A ver, ayúdame a entender cómo ves tú el por qué crecemos tan poco. Mira, yo creo que los factores del ministro Marcel tienen alguna incidencia, la mayoría de ellos, pero el Ujú. cobre ha estado a muy buen precio, el petróleo en términos reales no está alto, que es la principal importación, nuestras exportaciones como la celulosa, los salmones también. Entonces, yo creo que lo que está diciendo el ministro Marcel puede tener alguna incidencia, pero no veo el foco ahí. Yo lo que creo ha sido el principal tema que ha afectado el crecimiento chileno, ha sido la inseguridad de dos tipos. Una inseguridad que sí influye, que es la inseguridad personal, digamos, de te ataquen, que ha llevado a un gasto en seguridad privada enorme y un desperdicio de recursos muy grande. El susto de las personas que ha afectado también a la gente a salir, la noche, los restaurantes. Entonces, había un tema de seguridad muy, muy grave. En la Araucanía, ¿para qué hablar? ¿No es cierto? Eso ha afectado a las inversiones forestales en el sur. Entonces, es más inseguridad, no es impuesto ni nada, inseguridad. Y el Claro. segundo tema que yo creo que ha afectado mucho es lo que se llama permisología, que está muy de moda. Y es que hoy en día hacer un permiso para construir una fábrica, una inmobiliaria, un proyecto, es realmente demoroso. Entonces hay mucha inversión estancada con eso. Y Mm. a eso sumimos la permisología también de la minería, que también está muy lenta. Entonces yo creo que si uno lograra de alguna manera atacar el foco de seguridad fuerte, y mi propuesta ha sido siempre la misma, guardias armados con el debido entrenamiento, municipales, armados en las privadas, eso ayudaría muchísimo y a muy bajo costo a mejorar la seguridad. Y el segundo tema que yo creo que es extremadamente importante es lo que llaman los gringos el red tape, que es la burocracia, crear como lo va a hacer Elon Musk en Estados Unidos, ¿no es cierto? Lo puso Trump o Milei, lo está haciendo en Argentina, tener un departamento temporal, no para siempre, en vez de estos Ujú. ministerios, que tenemos 25 ministerios en Chile, que se encargue de reducir la tramitología y bajar la cantidad de trámites y permisos y empleados públicos que existen en Chile, que ha llevado a una cosa realmente increíble. Tenemos también el ausentismo en el gobierno, otra vez vi una cifra que había aumentado más de 30 días anuales de ausentismo laboral, entonces, por permiso y distintos Eso temas. Entonces, eso en la salud, funcionarios de la salud. en la salud, y entiendo que el gráfico era salud y en general, ¿ah? Pero Mm. bueno, entonces eso te lleva a que estás con un sistema público muy ineficiente, que está captando una cantidad cada vez más grande de la fuerza laboral, y esos trabajadores, como se puede hacer más eficiente el trabajo, en el fondo están produciendo cero. Y después está la fragmentación política, que es otro tema.
Ya, pues entremos en la fragmentación política, porque también dentro de lo que se ha hablado en esta reunión y previa a la reunión, hubo una entrevista muy interesante el fin de semana a Rosario Navarro, la presidenta de la SOFOFA, y uno de los temas, fíjate, tiene que ver con la reforma al sistema político, como que todo el mundo coincide, CPC, SOFOFA, empresarios en general, líderes gremiales, que la ultrafragmentación y el Congreso, y particularmente la Cámara de Diputadas y Diputados, lo que está pasando es que cada vez es más difícil llegar a acuerdos y la política está íntegramente relacionada con la economía. Entonces, ¿cómo ves esa discusión? Yo afortunadamente noto, por lo menos de boca para afuera, de que hay Ujú. relativamente consenso en que algo se debe hacer para que no exista tanta fragmentación. Porque la fragmentación hace que en el fondo los grupos minoritarios pueden captar a las mayorías y negociar distintos temas que no están en favor del país. Entonces, aquí, si tú te das cuenta, la fragmentación, cuando se rompió el binominal, es cuando empezó a entrar todo este problema y ha sido creciente el problema. Así que yo, si bien no soy un experto político, Ujú. y en ese sentido no puedo dar opiniones tan claras al respecto de cómo solucionarlo, porque la solución más evidente dicen volvamos al binominal, pero muchos no van a querer porque es como que agarró un mal nombre en Chile. Pero claramente yo creo que algo hay que hacer para que volvamos a dos grandes fuerzas y eso lleva una estabilidad mucho más perduradera y estable en las reglas del juego, que es lo que a la larga fomenta la inversión Y y el crecimiento. correcto. Y el otro tema que planteaba Rosario Navarro, y lo han planteado también en este encuentro, tiene que ver con avanzar en una reforma a las pensiones. O sea, lo que decía Rosario Navarro es que el tema es hoy, la urgencia es hoy, y que su sector, digamos, está disponible a entregar todo el aporte, todo el apoyo, digamos, que sea necesario, incluso si eso implica, decía ella, dar un punto de ese 6% adicional con cargo al empleador para solidaridad y eso implique, por supuesto, mejorar las pensiones de hoy, de los pensionados de hoy. A ver, ¿cómo lo ves? Mira, acá nuevamente volvemos a lo que es el capital y el trabajo, ¿no es cierto? Entonces, si tú o yo, nuestros hijos, lo que sea, están trabajando y tú le retienes una parte del sueldo como ahorro forzoso para su jubilación futura, eso no es un impuesto, sino que es un ahorro tuyo para el futuro. En la medida que una parte de eso vaya para solidaridad, se convierte en un impuesto. Entonces, estás colocando un impuesto a los trabajadores en vez de, en mi opinión, por ejemplo, a los ultra ricos, que podrían ser los dueños de las grandes empresas con el 35%. Entonces, si bien un 1% de 6 es poco, tú dices, bueno, es un buen acuerdo porque hay que llegar a un acuerdo. Ujú, Pero en mi ujú. opinión, y entiendo que las encuestas sí lo dicen, la mayoría de los chilenos queremos, yo me incluyo, que lo que se le cobra a los trabajadores o se les retiene su sueldo, sea para su propia jubilación, porque así no estamos perjudicando al trabajador. A mí me importa mucho que los trabajadores reciban su justa retribución por el trabajo que han hecho. Ahora, 1%, si me pregunta a mí, si tuviera, por ejemplo, un plebiscito, yo votaría un 5-1, con 6 a cargo de la empresa, pero preferiría un 6-1, digamos, y que la solidaridad venga vía PGU, otros temas, impuestos generales, impuestos a las empresas, impuestos a la minería, el royalty minero que se subió bastante, pero no del trabajador mismo, porque ya tenemos que los trabajadores, te insisto, uno puede creer que una persona que, no sé, gana 6 millones de pesos brutos, con lo cual le quedan 4,5 líquidos, que tiene 2 niños en colegio privado, tiene que pagar el ISAPRE, tiene que pagar las patentes de los autos, las contribuciones que han subido, es una persona que en el fondo, si bien gana bien, no es que le sobre la plata, sí le sobra al que tiene una empresa que gana 100 millones de dólares al año, ¿o no? O Bueno, 500 millones de dólares al año. Porque por por algo eso, lo pero reinvierte, po. Entonces, bueno, estamos tirándole la mano al que trabaja y fue a la universidad y sacó la cresta trabajando y queremos cagarle más la mano a él. Yo digo, no, aquí el que tiene que cagar la mano es el que gana 100 millones de dólares al año. ¿quiénes ganan 100 millones al año? Casi todas las empresas grandes, pues Sokimich, los dueños de la empresa, la Falabella, casi todas, la papelera, Quiñenco, los grandes grupos económicos, Sonda, la Isabel Navarro está ahí, ¿no es cierto? Su papá tiene Rosario, Sonda, o sea, los grandes empresarios, pues, que quieren bajarse de 27 a 23 sobre el 90% de sus ingresos que están en las empresas, pues. Yo no eh, digo que los empresarios son maravillosos, ¿ah? Lo que digo es que ya. paguen lo mismo que el trabajo, un 35, ojalá los dos, po, que es harto. Eh, esto que decía el presidente Boric por Fontaine respecto de que hay un pesimismo ideológico en los empresarios, ¿hay algo de eso? Yo creo que los empresarios son pragmáticos.
Son Ujú. totalmente pragmáticos. Y si no son pragmáticos ellos, van a ir inversión extranjera. Cuando haya reglas claras, permisología clara, esté el tema funcionando, aquí se va a invertir. Y eso incide mucho más que 2 o 3 puntos tasa en primera categoría para las empresas. Y sí es importante, que lo dije al comienzo, que esté integrado el impuesto, que es uno de los grandes beneficios que tenía el sistema tributario chileno, que se pagaba una sola vez, no doble. Pues si tú pagas 2 veces, puedes bajar la empresa a un 20 también. Y puedes poner un 15 adicional a los dividendos. Llega al mismo 35, pero lo mío es más ordenado con el 35 directo en las empresas. Ya, pero te lo pregunto por lo siguiente, dices son pragmáticos, que duda cabe si al final lo que quiere un empresario es obtener ganancias, es decir, que su inversión tenga retorno, ¿verdad? Y que sea un buen retorno. Pero siempre se dice que hay una parte del empresariado que es muy ideológico, que es muy de derecha, a diferencia de lo que ocurre en otras partes del mundo donde los empresarios son más diversos. Por ejemplo, en Estados Unidos tú ves empresarios demócratas, ¿no? Con una visión más de centro izquierda, si tú quieres, ¿no? Respecto de otros tipos de empresarios que por supuesto son más de derecha, más republicanos, etcétera. ¿Pasa eso acá en Chile, que hay como una mirada más homogénea en ese sentido? Mira, yo creo que puede que tengas razón tú, que al igual que en los medios de comunicación, que se habla mucho, hay un empresariado y medio más de derecha, como le podemos decir. Pero yo creo que los empresarios diferencian mucho lo que es su mundo de derecha de lo que es el mundo de emprendimiento, de crear empresas y de crecer. Y en ese sentido son pragmáticos. Ahora, si tú dices la mayoría de los empresarios son de derecha en Chile, yo tendería a pensar que sí. Ahora, la derecha chilena es bien particular porque hay distintos tipos de derecha. Hay una derecha proteccionista, una derecha que quiere privilegio, y hay otra derecha que es más pro libre mercado, por ejemplo, y pro Estado chico y pro temas distintos, que son más liberales. Entonces la derecha es una palabra como difícil de definir tan exactamente. Yo, por ¿Cuál es la ejemplo, derecha? no, Claro. Dime, sí. Por ejemplo, hay una dime. derecha que es la derecha que cree en la libre competencia, en importación, en barreras de entrada, que no haya favoritismo en absoluto, no quieren usar influencias para sí mismos, como se usó en Chile en la ley de pesca, en varias cosas que tuvimos desastres, ¿no es cierto? Ahora se Claro. está hablando de otros casos no sé, de Hermosilla, que están pidiendo influencia. Entonces, hay una derecha que cree en un Estado chico, que es la que yo creo, por ejemplo, Ujú. liberal, en la libertad de las personas para emprender, y que el Estado debería estar básicamente ayudando a los más pobres y a la gente más necesitada en sus necesidades de vivienda, de educación, de salud, pero que el foco, y en seguridad obviamente, pero que el foco del Estado debe estar en eso, en permitir una sana competencia y que la gente que más tiene más contribuya, no buscar que el que más tenga contribuye menos. Eso no necesariamente es una política de derecha. Ya, pero ese mismo sector que tú defines claramente más de derecha en el empresariado, quisiera que este gobierno terminara pronto, supongo. O sea, como que no quieren o sea, que idealmente que termine luego, lo antes posible, y que idealmente, me imagino, querrán en su mayoría que gane Evelyn Matei las próximas elecciones. Mira, es bien interesante esto porque y yo lo discuto mucho con amigos empresarios, amigos empleados también, que son ejecutivos de alto nivel, y les Ujú. digo, cuando hablan algo como tú, les digo, mira, pero pensemos una cosa real. ¿Qué ha hecho malo Boric? Y ha hecho bastante pocas cosas malas. Y dicen, bueno, porque no ha hecho nada. Bueno, efectivamente, ha arruinado pocas cosas, el país está empezando a arreglarse, puso el déficit fiscal, lo ordenado de la casa, están haciendo temas de seguridad. Entonces yo personalmente no encuentro que este gobierno ha sido malo. Mientras que tú miras otro gobierno, por ejemplo, como cuando se rompió el binominal, que fue un desastre, cuando se llegó a poner una sobretasa, que en mi opinión es expropiatoria a los bienes raíces, ¿no es cierto?, alto, se subió el impuesto de lujo a los autos. Entonces, la gente, como ya dicen que gana más, ya está pagando, en mi opinión, demasiado, con demasiadas cosas que no debieran ser. Y Boric no ha hecho esas cosas. La ley de las 40 horas, yo creo que fue una buena ley que salió este gobierno, algunos la pueden criticar, pero yo estoy a favor de esa ley, que se llegue. Entonces yo en general encuentro que este gobierno no ha hecho gran daño. Ahora, afortunadamente no salió el cambio de constitución, porque ahí hubiera sido un daño, no sé si el gobierno hubiera sido tremendo, porque igual el gobierno anterior fue el que trajo los plebiscitos para cambio de constitución, que hubiera sido muy dañino. Por eso no han salido. Y sí le falta a este gobierno el foco que dice que lo está poniendo en la seguridad, que es fundamental, y dice que quiere atacar la terminología, que ojalá la ataquen, pues. Eliminar Pero es que, notarías, bajar los temas. claro, pero más que lo dice, está en el proyecto de ley que se está tramitando en el Congreso. Sí, ahora tú me preguntas, si llega Evelyn Matei al gobierno, Eso, si va a ser mejor o no va a ser mejor, ¿sí? no tengo claro, no he escuchado sus propuestas, me gustaría escucharlas. Yo trabajé, como te conté, con ella en su campaña anterior de presidente y ahí tuve bastante buena sintonía con ella,
pero desconozco cuáles son sus planteamientos concretos como para saber decirte si va a ser un gobierno bueno o malo, no sé, habrá que verlo en su momento cuando esté en su propuesta. Bueno, de hecho, Paul Fontaine, uno de los grandes temas que discuten los analistas políticos es que no hay propuesta. Entonces, comparto eso, por eso que me gustaría verla. La que yo te acabo de decir para mí es fundamental. Yo encuentro que bajar el impuesto a los grandes empresarios es regresivo y eso va a traer, en el fondo, va a ser malo para el país. Y los empresarios obviamente están a favor de eso, po, es obvio. Po. Si les van a bajar, te insisto, el gallo que gana 500 millones al año, le va a bajar 4 puntos, está ganando 20 millones de dólares. Po. Y que paguen más los trabajadores. Pues no, no estoy de acuerdo con eso. Lo encuentro Ya, muy pero regresivo. ¿tú dirías que tu posición es como minoritaria en el mundo en el que tú te desenvuelves, el mundo empresarial? Yo diría que lo entienden mucho, porque yo me junto más con el empresario mediano, ¿ah? No, Ya. no, no estoy metido y el empresario mediano lo entiende, la ¿Mm? pyme, también tengo muchos empleados que son ejecutivos de alto nivel que también lo entienden y lo dicen, porque yo tengo un gerente general de una empresa y me dice, chuta, ahí me quieren subir al 43% y bajarle al dueño de la empresa, pa, que gana 100 veces más que yo, pues es lo que están planteando, pa. Claro, O sea, hay los una cosa ejecutivos bien, claro. es bien Sí, absurdo, o sea, fregaste al gallo que gana 10 millones y al que gana 500 millones al año bajárselo. es que sabes lo otro, que hay dos cosas ahí bien interesantes, Paul Fontaine, que siempre uno discute, porque efectivamente en Europa una persona que trabaja y que le va muy bien, por supuesto que tiene que pagar una impresionante cantidad de impuestos, pero en muchos estados, te pongo el ejemplo de Alemania o Francia, en fin, tú tienes primero acceso a una educación pública al que puedes enviar a tus hijos al colegio, ¿no es cierto?, sin tener que pagar esa carga. Y tienes el sistema de salud que también te favorece. Por lo tanto, cuando tú pagas impuestos, tú estás viendo que esos impuestos tienen un efecto concreto, ¿no es cierto?, que te favorece a ti. Pero en Chile tienes que pagar por todo lo que tú decías, pagan los colegios, pagan la salud, es decir, no tienes ningún beneficio del Estado, por cierto, estamos de acuerdo. Entonces, tienes un punto ahí que me parece interesante discutir. Y tienes también la seguridad. No te- Por ejemplo, yo tengo que pagar guardias en mi casa. Me entraron a robar ya 2 veces en mi casa. Y los Imagínate, guardias tan absurdos que tienes guardias claro, que no están armados. claro. Entonces los guardias claramente deberían estar armados, obviamente con el entrenamiento debido. Pues si un guardia llegan 2 pistoleros, ¿qué es lo que hace el guardia con su palo con 2 pistoleros? Nada, po. Entonces tenemos un gasto en seguridad enorme que te partí diciendo eso, que es bastante fácil la solución. Guardias municipales armados, con el debido entrenamiento. Eso aumentaría la eficiencia de los guardias por 10. Y bueno, en fin, yo creo que hay muchas cosas que hemos dado ahí al hueso desafortunadamente yo creo que la discusión está incorrecta en mi punto de vista. Para ir cerrando, ¿cómo visualizas el año que se viene en materia económica? Mira, lo veo bien, yo creo que no se van a lograr grandes cosas, que es lo que dije al comienzo. Gracias a que Boric no va a hacer mucho, no va a pasar nada y el país va a ir flotando. Y Ya. gran parte de los temas van a quedar pendientes para la próxima elección presidencial. Es que ahí espero que abramos un debate tributario sano, de permisología sana, de achicar el Estado. Ojalá, a mí me gustaría que Evelyn Matei, no he hablado con ella hace años, ¿ah? Desde que Ya. estuvo su primera campaña presidencial, que ahí me junté mucho con ella y con su marido José de Sormó, que fue mi profesor y no he escuchado nada, pero yo creo que hay muchas cosas que se deben hacer importantes y que podrían llevar a que Chile se pague un salto cuántico en crecimiento y equidad. Pero ¿cómo haces equidad y crecimiento? Perdón, ¿cómo haces equidad si te achicas el Estado? No, pues el Estado lo que hace es tú eliminar los problemas superficiales, como lo hace Trump ya, como las fundaciones, cosas que no son, haces transferencias directas a la gente, logras que la seguridad sea mejor, que ayudaría a todo el mundo, no tener gente que le roba, ¿no es cierto?, con guardias armados, logras que las grandes empresas, que son donde está la mayoría, paguen lo que les corresponde a esa gente, y lo inviertes básicamente en educación, y el principal capital humano que renta a largo plazo, en viviendas y en seguridad. Entonces, esa es la manera en que yo veo que hay que hacer esto. Paul, ¿nunca has pensado presentarte de candidato presidencial? Mira, yo tengo un tema que es bien interesante, ¿eh? Yo nací en Argentina, porque me lo Ya, preguntaron mucho la primera vez. Entonces, la Constitución, mi papá era profesor de la Universidad de Cuyo, la Universidad de Chicago, hizo un programa, ya, y ese programa fue también para tratar de aconsejar a los Chicago Boys en Argentina, y nací ahí. Entonces, estuve hasta los ya, 4 años. Y la ya. Constitución chilena, de manera rara, si tú eres hijo de padres chilenos y has vivido todo bien en Chile, no puedes ¿Eres ser candidato chileno? presidencial. Ah, no puedes, Soy pero eres chileno. chileno.
Sí, pero según la Constitución no puedo. Igual no lo pensaba, pero me preguntaron mucho cuando tuve muchas políticas y muchas cosas que decir, que yo creo que muchas las adoptó, incluso Sebastián Piñera. Chile tenía muchas injusticias que gracias a conversaciones que tuve con el expresidente se arreglaron. Depósitos convenidos sin límite, DFL2 sin límite, retiro de las sociedades desproporcionales. Todos esos cambios tributarios los hablé con Sebastián Piñera y los implementó. Chile era mucho más inequitativo antes que ahora. Pero Pero te a lo mí lo que me pregunto, gusta, sí. me gusta la sociedad justa a mí, que se pague lo que corresponde y ayudemos a los más desposeídos. Y un Estado Claro. chico. Bueno, pero así a lo Milei, ¿lo planteas? No, mi ley yo creo que es un poquito fanático, pero sí la Ujú. dirección es correcta. Él está eliminando los empleados públicos, los ñoquis, como dice, que no trabajan. Obviamente no puedes pagarle a alguien que no trabaja en el Estado. Entonces, y él sí está dando subsidios directos que hay que darlo, y habría que ver cómo sigue, porque el desastre que él heredó es comparable al de la Unidad Popular. Y hasta ahora está avanzando bien, y yo sí creo en un Estado chico, en ayudar a los más desposeídos. Eso es lo más importante, reglas del clara, justa, equitativa y libre competencia. Ninguna prebenda para ningún empresario, que eso Ya es pues, lo que más perjudica. ya pues, Paul Fontaine, economista, empresario, gracias por compartir tu análisis respecto sobre todo, ¿no?, de lo que fue ayer este encuentro anual de la industria. Muchas Que tengas gracias por buen día. invitarme. Un placer. Gracias, Buen día. gracias, buen día. Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Coopeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Coopeuch. Más información en coopeuch.cl. Y en el camino hacia un mejor futuro, muchos factores influyen, pero solo uno tiene el poder real de hacer la diferencia: tú. Recorre tu camino con nosotros. La Academia, Universidad Acreditada y Adscrita a Gratuidad, academia.cl. Nos vamos al corte y al regreso vamos a estar conversando con nuestro editor del newsletter Más Política del Mostrador, Juan Diego Montalva. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por El Mostrador Podcast, el poder de la transparencia.